Hola y bienvenidos a tu programa A Través de la Biblia. Y en esta ocasión, esta semana nos toca leer los 4 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Te animo, ya que estamos en las cartas de Pablo y por esta semana son solo 4 capítulos, te animo a que hagas algo especial. Este estudio que yo doy es para ayudarte a entender o sacar más de la lectura, pero no hay ningún sustituto al que tú leas la carta. De hecho, si en una sentada al día, en tu tiempo de oración que tienes, en 20 minutos puedes leer toda la carta, yo te animo a que leas la carta de Colosenses cada día de la semana o 4 veces esta semana si puedes. Si haces eso, vas a ver muchas cosas que yo no te puedo explicar aquí porque el texto está lleno y rico con tanta información que va a fortalecer tu espíritu, tu alma. Y el Espíritu Santo va a usar esos pasajes bíblicos para ayudarte a recordarte la voluntad de Dios para tu vida. Quiero decirles que la carta, que la ciudad de Colosas había sido una ciudad muy prominente siglos atrás, pero ahora ha perdido su protagonismo. Siempre que hay otras dos ciudades cerquitas de ahí, la ciudad de Laodicea y Hierápolis. Esas 3 ciudades junto con Colosas, incluso Pablo dice, la carta que yo les mandé a ustedes, que se lean Colosas y etcétera, la de que mandé a Colosas, que la lean ustedes, eran varias ciudades. Sardis era una ciudad más grande y Éfeso quedaba como 120 millas, está más distante, pero la ciudad de Éfeso, donde estuvo Pablo como 3 años o más, de allí se esparció el evangelio y Epafras, oriundo de Colosas, es muy posible que llevó el evangelio después de haber tenido un contacto con Pablo hacia Colosas y ahora se han establecido iglesias. Otro punto interesante, Colosas sería, hasta donde los eruditos creen saber, le está escribiendo Pablo quizás a 2 o quizás 3 iglesias en casas. Y según estas casas, en el atrio, si cabían como 15 personas, esta carta va dirigida como a 30 o a 45 personas máximo. Por supuesto, está creciendo la palabra del Señor trayendo más vidas, pero es una congregación pequeña. Sin embargo, así de pequeña, está llena de la grandeza de Cristo. ¿Cómo se originó esta carta? Yo les dije que esta es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel estando en Roma, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Y las envía a través de Tíquico, en el capítulo 4, verso 7. Pero lo que quiero que entiendan es que el problema que se había suscitado en Colosas era tal que hizo que Epafras fuera hasta Roma para llevarle algo a Pablo, visitar a Pablo, pero le comparte, y lo vemos en el capítulo 1, cómo están los hermanos. Pablo quiere saber. Entendamos, Pablo no ha ido a Colosas. Pablo no estableció esta iglesia en Colosas. La estableció indirectamente a través del trabajo que él estaba haciendo en Éfeso con estos misioneros que iban y establecían iglesias en las diferentes casas o en sus lugares de origen. Pero el problema era tal que hizo que Epafras fuera hasta Roma, le contara a Pablo la situación. Y Pablo hizo algo muy interesante. No regresó a Epafras con esta carta, sino que manda a Tíquico. Y lo regresa con estas instrucciones que él da. Y ahora está aquí Tíquico llevando esta carta a Colosas. Es interesante también, antes de empezar la carta rapidito, 1/3 de las palabras de la carta en Colosenses están también en la carta de Efesios. O sea, se repite. 75 de los 155 versículos los podemos encontrar en la carta a Éfeso. Hay cosas que se repiten. Pero toda esta carta está escrita con un propósito para saber cómo seguir a Jesús. Yo quiero que entendamos que 15% del Nuevo Testamento de la Biblia es cómo tener una relación con Dios, pero el resto, el 85% es, ahora que tienes una relación con Dios, es cómo vivir como Dios quiere. Tienes que saber qué significa seguir a Jesús. Y si puedo reducir la carta, lo puedo decir de esta manera. Pablo en los primeros versículos habla de las metas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene metas para nosotros como seguidores de Él. Pero si Dios tiene metas, y eso lo vamos a ver ahorita a través de la oración que Él hace, tú te puedes decir, pues yo también tengo metas para mí. ¿Qué derecho le da a Dios de tener metas
para mí. Entonces, aquí en los versículos del 13 al 29 va a hablar de los derechos que Dios tiene para darte estas metas, así como te quiere ver Dios, estas son las metas que Dios tiene. Estos son los derechos que Él tiene por qué decirte esto. Luego, en el capítulo 2, aborda las presiones o las luchas o los estragos que tenía la iglesia teológicamente, lo que se estaba infiltrando o la herejía que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. Aborda Pablo esos problemas y luego les dice, si van a vivir de esta manera es necesario, como Dios quiere, es necesario que se enfoquen o que pongan su mira en las cosas de arriba. Este es el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6. Y hay notas personales, se mencionan muchas personas, muy interesante, el capítulo 4 del 7 al 18. Si podemos mover lo que está pasando, él en la oración, en las metas que tienes, que sean llenos del conocimiento para que haya un crecimiento, o el capítulo 3 una transformación, o si lo puedo poner de esta manera, él quiere que haya un saber para que después haya un hacer. ¿Ok? Algo similar a lo que pasó con la carta a los Efesios, donde debido a esta es tu identidad, ahora debes actuar de esta manera. Bueno, esto es lo que quiero que tú debes de saber o conocer y así es como debes actuar, así es como debes andar, así como debes tú hacer, que esto es lo que debes hacer. Bien, Dios tiene metas para nosotros. Voy a leer rápidamente, mis hermanos, el capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la paciencia de su gloria, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay algo muy interesante, hay 7 metas. Dios dice, yo tengo estas metas para ti, yo quiero esto para ti. Y esto yo les dije a ustedes, si estudiamos las oraciones del apóstol Pablo, esto es algo profundo y hermoso. Y yo puedo ver aquí 8 metas que Dios quiere para cada seguidor de Cristo, a través de la oración de Pablo, pero ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros, el de conocer lo que a Él agrada. Dice la primera parte que dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, saber qué es lo que quiere, que nosotros seamos personas que busquemos agradar a Dios, lo que a Él le agrada, conocimiento de qué cosas es lo que Dios le gusta, lo que Él busca, lo que Él desea para nosotros. Segundo, es necesario que pongamos el énfasis en lo que a Él le agrada. Eso nos lleva a un andar, a un accionar, a un vivir como es digno de ese llamado que tenemos. Tercera meta, que le agrademos, que debemos agradarle en todo. En otras palabras, agradar es tratar de conformarse, tomar la forma de lo que Dios quiere. Vivimos en una cultura y en vez de seguir todos los modelos o cosas de lo que es éxito o riqueza, lo que sea, nosotros debemos seguir y conformarnos a la voluntad de Dios, tratar de agradarle a Él en todo, agradándole en todo. Y luego esto nos lleva a ser productivos. Dios quiere que seamos personas productivas, que llevemos fruto, que seamos personas que lleven fruto que le da gloria y honra a Dios. Luego el versículo 5 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, la primera era conocimiento de la voluntad, de qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada. Y esta última es conocerlo a Él personalmente. En otras palabras, a través de ir conocimiento y vamos creciendo, mire, podría decir muchas cosas. La mejor forma de ilustrarlo para mí es que mi esposa y yo tenemos una cierta comunicación debido a la relación que tenemos. Al principio, cuando estaba recién casado, no sabía qué es exactamente, qué cosas le agradan, pero ahora con los años, hasta con una sola mirada yo puedo darme cuenta de qué es lo que me quiere decir mi esposa con el tiempo. O sea, hay conocimiento, hay intimidad, creciendo en el conocimiento de Dios personal implica intimidad con Dios. Número 6, quiere que seamos fortalecidos con el poder de Dios.
que recibamos la fuerza que Dios nos da para hacer lo que Él quiere. Y por ende también quiere que tengamos esta paciencia y longanimidad, ese aguante, ese mantenernos firmes. Muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones o problemas y lo primero que oramos, Señor, quítame esto. Y quizás estamos donde Dios quiere que estemos. Y a través de la fuerza que Él nos da, podemos crecer en paciencia, en aguantar bajo presión. Y nuestra fe se fortalece porque tenemos esa longanimidad. Y por último, que seas una persona agradecida. Dios quiere a través de todo esto producir que tú seas una persona que está agradecida, que está llena de gratitud y por ende llena de gozo. Un corazón agradecido es un corazón alegre, dice un canto para los niños. Estamos llenos de este gozo. Ahora, esas son las metas que Dios tiene. ¿Qué derecho tiene Dios de pedirme, de decirme eso? Bueno, el verso 13 nos dice qué es lo que Él hizo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Primero que nada, mira lo que Dios hizo. Él te puede decir eso porque mira lo que Él hizo. Él te sacó de las tinieblas, Él te sacó del pecado, Él te sacó de la esclavitud. Y no solo eso, ahora te ha puesto en su casa, en su reino, te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si ahora vives en esta casa que Él tiene, pues Él es el landlord, Él es el dueño de la casa. Entonces, Él te ha trasladado y te ha perdonado tus pecados, te ha redimido, ha pagado un precio, le perteneces a Él. Entonces, por todo lo que Él hizo para ti, tú lo debes escuchar. Y debes escuchar las metas que Él tiene para ti e ir en busca de eso. Pero lo interesante es que no solo habla de el derecho que Él tiene por lo que Él hizo, también por lo que Él es. Y hermanos, no tengo tiempo para explicar todo esto, pero los versículos 15 al 20 están llenos de palabras, de imágenes que me gustaría que usted se lo memorizara. Porque nos está diciendo que Jesús es el que hizo todas las cosas. Simplemente por el hecho de ser Él quien es Él, nosotros debemos obedecer y ver las metas que Él tiene para nosotros y ir en pos de eso. Todo es de Él, porque todo lo hizo Él y todo es para Él, es para su propósito. En otras palabras, ¿cómo es que una persona puede decir, sí, Jesús es el Señor de todo? Que yo puedo decir, Jesús es el Señor de todo, del universo, pero no de mis planes. Yo tengo mis planes acá aparte. O Jesús es Señor o no es Señor. Y déjeme le digo, Jesús es. Él es el Señor. Jesús es, como dice en Juan 1, la vida, la luz, la palabra, el creador. En Juan 20, Tomás dice mi Señor y mi Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, es Dios y Salvador. Romanos capítulo 9, el Mesías hecho carne, Él es Dios por siempre. Tito capítulo 2, Él es el gran Dios. Hebreos 1:3, Él es la imagen del Padre. Todo lo que Dios es, Jesús es. En otras palabras, Jesús es santo, como dice en Lucas 1. Jesús es justo, primera de Juan capítulo 2. Jesús no está fuera del tiempo, Miqueas 5. Jesús puede hacer lo mismo que Dios hacía. Él puede crear, Él puede perdonar pecados, Él puede contestar oraciones, etc. Él es el Salvador. Por eso Él merece toda esta honra y toda esta gloria. Ahora, el problema en el capítulo 2, y perdónenme que ya se me está yendo el tiempo, el problema que tenía la congregación es que había unas personas que estaban trayendo filosofías. Les puedo decir rápidamente de estas enseñanzas. Era una enseñanza seductiva. Capítulo 2, verso 4. Era una enseñanza intelectual, así como lo era religiosa. Versículo 8. No era con base en revelación divina. Era una enseñanza legalista. Pueden ver del capítulo 2, 16 al 20. Se enfocaba en lo que comemos, en lo que bebemos, etcétera. Verso 16 del capítulo 2. Había rituales y ceremonias, etcétera. Verso 16. Involucraba quizás la circuncisión en versos 11 y 12. Involucraba ser ascético, en trato severo del cuerpo. Verso 23, etcétera. Todas estas cosas, mis hermanos, por eso Pablo en el capítulo 2, verso 3 les escribe diciendo que en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que necesitamos saber está en Cristo.
De hecho, en el capítulo 2 dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, hay gente que nos va a tratar de engañar. Ya tienes a Cristo, sí, pero te falta esto, tienes que hacer esto para poder vencer esa área en tu vida, etc. Dice Pablo que todas esas cosas, verso 20, 21, 22 y 23, tienen cierto valor, pero no pueden. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y de humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la única forma, si ustedes ya fueron santificados, ya fueron sacados de las tinieblas y fueron trasladados al reino de Jesús, entonces, ¿por qué van a tratar de hacer cosas del mundo para poder vencer esas cosas del mundo si ya lo han hecho con el poder de Cristo? Por lo tanto, en el capítulo 3, si dice, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nuestro enfoque debe estar puesto en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y cuando nos enfocamos en eso, vamos a ver varias actitudes y cosas de cómo qué debemos hacer basado en el conocimiento que ahora tenemos. Por eso nos enfocamos en Dios, para parecernos a Dios. Si se enfocan en lo que comen, lo que beben, en todas estas cosas, deben enfocarse en Dios. Tú te vas a parecer a aquello que estás siguiendo. Recuerda, hay mucho más por aprender de esta carta. Okay. En Cristo estamos completos. En Él existe toda la sabiduría. Cualquiera que se diga que ser sabio y no conoce a Cristo no es sabio verdaderamente. Y si estás en Cristo, no te falta nada. Así que te animo a que sigas leyendo. Y si puedes leerla varias veces esta carta, te va a ir llenando cada vez más. Así que te animo, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.